Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo directo del Instagram del Juan de Mariana. Como cada domingo hablaremos de 3 películas con un invitado. Yo soy Ignacio García, quizás me recuerden de charlas anteriores para esta casa, como Liberalismo en la Cultura Popular 1, 2, 3 y 4. Y hoy hablaremos de 3 películas que son Robin Hood, Apocalipto y American Gangster, y que ha tenido a bien seleccionarlas para este directo nuestro invitado de hoy, don Jorge Rodríguez Navarro. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ignacio, ¿qué tal? Pues muy bien, pues mira, aquí son 3 peliculones de estas así épicas, o por lo menos, si bien no son peliculones de por sí, para nosotros los libertarios quizás tengan como nos da un placer especial, exacto, un placer especial verlas por la temática de las mismas. Si te parece, vamos a empezar con Robin Hood, que es la primera de las dos que hay hoy, que son del tándem Ridley Scott y Russell Crowe como protagonista y director, o director y protagonista respectivamente. Robin Hood es una película del 2010 en la que, bueno, cuentan la típica historia de Robin Hood, pero vuelven digamos, a los orígenes, que es que Robin Hood estaba en contra de los impuestos, vamos a decirlo así. No era que le robaba a los ricos para dárselo a los pobres, que era la historia que se había de alguna manera instaurado. Exacto, sino que es devolver el dinero a los contribuyentes, ¿no? Del recaudador de impuestos. ¿Qué te pareció de esta película? A ver, cuéntanos. Bueno, pues precisamente lo que tú dices, ¿no? Es una película muy interesante en tanto y cuanto ahonda en uno de nuestros preceptos nuestras obsesiones, prácticamente. Más importante, ¿verdad? Que es que precisamente, oye, que el esfuerzo el fruto de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo, pues quien lo debe disfrutar somos nosotros y nuestra familia, ¿no? Es importante también, me gusta uno de los detalles de la película, ya casi al final, y habla también un poquito de cómo se comporta, en este caso, el rey, y extrapolable a toda la casta política, ¿no? Y es como él primero promete que le va a dar una serie de privilegios, no de privilegios, sino de, bueno, se consideran privilegios de la película, pero que son cosas normales, que es, bueno, la libertad, el derecho a sus tierras, etcétera. ¿Cómo les promete y les dice que sí? Y después, donde digo Diego, ¿no? Es decir, algo muy común en nuestros días. Sí, la película además es bastante poco sutil en ese sentido, es descarnada contra la figura del poder del rey y los impuestos. De hecho, tenemos una pequeña escena de la película que yo creo que resume a la perfección cómo lo muestra. Si te parece, vamos a verla y luego seguimos comentando. Por supuesto. Bien. Impuestos. ¿Impuestos? Ordeñando una ubre seca solo consigues que te tiren del banco de una coz. Madre, ahórrame tus recuerdos de granja. Tú no los tienes y yo no los comprendo. A la corona le deben dinero los suyos. Los varones del norte alegan pobreza, pero esa siempre ha sido la cantinela de los ricos. ¿Qué podemos hacer? En nombre de Juan, rey de Inglaterra, por la gracia de Dios, se hace saber a todos sus súbditos que se ha ordenado un nuevo impuesto. Las personas que se nieguen a acatar la ley se verán sometidas a un severo castigo. Por orden de su majestad, el rey Juan. La película no deja lugar a dudas de quiénes son los malos, vamos a decirlo así, no es ambigua en ese sentido. Bueno, necesitamos dinero. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Los prestamistas, aquí ¿qué podemos? Bueno, recaudar impuestos a espada y fuego. Y sobre todo el clip recoge una parte de la película que además yo creo que está en sintonía con los tiempos en los que estamos viendo, que dice: se ha creado un nuevo impuesto, otro más. Otro más. ¿No? Y lo vemos hoy en día, pues con la cantidad de impuestos nuevos,
la cantidad pues eso, de carga fiscal y de impuestos que se sacan de la manga y que cada vez, lamentablemente, para nosotros, cada vez son más creativos en la creación de impuestos. Y no solo eso, sino que también estamos como más anestesiados ante los mismos, en el sentido de que yo cada vez que veo estas películas así como de la Edad Media y tal, te hablan del diezmo, ¿no? Y tal, y venía el sheriff de Nottingham o el que fuera ahí a recaudar los impuestos y la gente, estás ahí en el cine o viéndola y te echas las manos a la cabeza, como no, hay que ver qué injusticia y tal. Y yo digo, coño, al menos era solo el 10%. Efectivamente, ¿no? De hecho, se decía que, bueno, que en esa época de la historia, pobre de aquel rey que se atreviera a cobrar más de un 10%, ¿no? Porque entonces, pues, el pueblo se sublevaba y probablemente acabaría de muy mala manera. Sí, las cabezas rodaban. Ojalá tuviéramos nosotros una carga fiscal de un 10%, ¿no? Sí, es que lo llega, eso, ¿no? Cuando hablan del diezmo me muero de risa con eso, ¿no? Y aquí es con lo que decía Hoppe, ¿no? Cualquier gobernante que se atreviera a subir mucho las cosas, pues su cabeza rodaba. Ahora no, ahora el Estado es una hidra que le cortas una cabeza y le salen 12 o 13 nuevas ahí por cabeza que le cortas, ¿no? Es tremendo. Efectivamente. Recuerdo una frase de esta película, cuando matan al rey, la conversación entre dos de los soldados no tiene nada que ver con los impuestos, pero bueno, dice, bueno, no sabes lo que es, dice, si el rey estando vivo ya de por sí te cuesta cobrar, sí, con el rey muerto. O sea, efectivamente, ¿no? Entonces, a ver cómo hacemos. A mí también, bueno, la película no es que sea especialmente buena, nada, de hecho es como un refrito, intentaban hacer como un nuevo Gladiator y no les terminó de salir, además tuvieron muchos problemas con el acento británico de Russell Crowe, que por lo visto es bastante desastroso y tal, y fue un fracaso, pero lo que me gusta de la película es que recupera ese espíritu, como dijimos, del Robin Hood original, porque yo creo que esto viene de Disney, de la famosa película de dibujos animados, que si bien la película también es contra los impuestos, el gobernante y tal, al principio en la introducción hacen esto de decir, eres una vez tal, que era un tipo que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Y a mí me sorprende cómo, digamos, la izquierda cultural se apropia de todos los... digamos, prostituye o desvirtúa a todos los héroes y los mitos, y especialmente el de Robin Hood es el que más lacerante me parece, ¿no? Que creo que es un héroe libertario y a cualquiera que le preguntas por la calle, no sé, 9 de cada 10 personas te van a decir eso de los ricos y los pobres, ¿no? Efectivamente. De hecho, tú lo sabes bien que hemos tenido ese debate con algunas personas en las redes sociales, sobre todo en el Facebook, donde nos damos cuenta que para el imaginario colectivo todo el mundo piensa que Robin Hood a quien robaba era los ricos. Sí, yo desde pequeño, de hecho, cuando me te ponía eso, ¿no? La ingenuidad de un niño, pero a veces también ¿cómo lo ves? No decía, bueno, y si le roba a los ricos para dárselo a los pobres y entonces los pobres se hacen ricos, luego le vuelve a robar a ellos, ¿no? Era como, planteas ahí una serie de tal, pero sin embargo aquí todo encaja, aquí las piezas sí encajan. Con respecto a lo que tú dices de que el marxismo cultural se apropia de estos elementos, de estos héroes y demás, no sé si te fijaste que al final de la película precisamente al final terminan metiendo ese guiño, ¿no? Porque bueno, al final y tal, todos final de comunidad y tal. Viviendo en comunidad, compartiendo todo y tal, entonces bueno, ahí tenían siempre que meter su puntilla. Claro, es que si no, bueno, no, los críticos de Hollywood no toleran la película y tal, ¿no? Hay que dejarlo dosificado. También, hay que tenerlos contentos. Fíjate que yo en su día también tuve un debate con respecto a esa última escena así, final, que intenta como hacer un guiño al comunismo y tal, pero yo siempre digo, mira, a mí me parece que vamos a decirlo así, el anarcocapitalismo es la meta-utopía, porque dentro de un orden del mundo anarcocapitalista cabría perfectamente la posibilidad de que gente voluntariamente viviera en comunas, kibbutz, comunas comunistas o lo que les dé la gana. Sin embargo, al revés no, en la utopía comunista solo cabe que todos sean comunistas y no cabe la posibilidad de cualquier otro espectro, ¿no? Por eso a mí me gusta llamarlo metautopía. Yo defendía como que, bueno, que Robin Hood era tan ANCAP que luego dejó a esa gente vivir en comunidad porque estaban de acuerdo. Que permitía esa comunidad.
Pero bueno, vamos a ver. Mira, esto quizás nos permite enlazar esto que hablábamos de cómo se desvirtúa el relato, cómo se desvirtúa la historia, cómo se desvirtúa la narrativa, y todo lo que se salga de eso chirría enormemente, y es la siguiente película, que es la de Apocalipto, que esto sí que es un peliculón, con todas las palabras, independientemente del análisis político que puedas hacer, como película me parece fantástica. Muy buena, muy entretenida, de principio a fin. Sí. A pesar de que puede echar para atrás el hecho de que, bueno, la película prácticamente no haya, bueno, es todo en maya y no es subtitulado y tal. También es verdad que hay poco diálogo, es una película, pero visualmente es brutal, impactante. Bueno, a mí me parece un peliculón de Mel Gibson, es del año 2006. Y rompe con la narrativa de el mito del buen salvaje, ¿no? Precolombino, como que aquello era todo paz y armonía, en plan Avatar ahí, ¿no? En consonancia, todos viviendo ahí, no sé, cantando el Kumbaya y tal, con los arcoíris. Y claro, llega Mel Gibson y te cuenta algo mucho más apegado a la realidad, y se le echan todos los académicos, historiadores encima, pero además con ataques personales. No criticaban el contenido en sí, sino, no, esto es del antisemita y tal, ¿no? Efectivamente, bueno, sabes que es un tema que me gusta bastante. Sí, realmente pues nos han vendido que en la América precolombina se vivía, como tú bien dices, en un paraíso en el que todos vivían en completa paz, armonía, y cuando iban caminando por la jungla lo que se oía eran sonidos de arpas y demás, cuando precisamente era todo lo contrario. Un detalle con respecto a lo que acabas de decir, y es que precisamente los conquistadores o los españoles, los Castilla, en este caso, fue tan mala que de hecho precisamente el conservar este lenguaje, todas estas lenguas precolombinas se conservan gracias a los historiadores de Castilla, porque si no se hubiesen desaparecido. De hecho, vamos, si te parece, a ver una escena que es un poquito larga, pero creo que, y no hay prácticamente diálogo, hay muy poca cosa, pero creo que refleja una serie de cosas importantes que podemos comentar después en esta línea. Vamos a ver esta pequeña escena, si te parece, y luego seguimos. Claro. Aquí Mel Gibson, bueno, hay muchas cosas sutiles, pero él viene a reflejar una cosa que a mí me parece fundamental, bueno, dos cosas que a mí me parecen fundamentales. Una es eso, no ver a los mayas como una cosa monolítica, sino que dentro de eso pues estaban los mayas protagonistas de la tribu, que eran, sí, pacíficos, tal, comerciaban con los otros, pero luego tenías al imperio y luego tenías la clase media, no era una cosa monolítica, sino como los indios buenos y conquistadores malos, sino que había de todo, y en este caso pues unos sacrificios rituales ahí, cada 2 por 3 se encuentran restos incluso de niños sacrificados y tal, les cortaban la cabeza y no sé cuánto, y además aquí refleja también otra cosa que me parece súper interesante, que es cómo, en este caso, la élite en el poder se valía de este sacerdote y estos conocimientos en astronomía y tal que tenían, porque te los pintan así como a los mayas, cuando te hablan de la astronomía y de las pirámides y no sé qué, te los pintan ahí como los tipos pensando todo el día y en su laboratorio, sí, investigando y tal, pero lo usaban para el control de la población total, ¿no? Hacían estos sacrificios, sabían que iba a haber el eclipse, la gente, de hecho, fíjate como el líder está así como pendiente de cómo reacciona la gente, y cuando terminan ya por fin de terminar el eclipse y los ve a todos victoriando, se empiezan a reír como en plan, ya los tenemos engañados otros 4 años más, ¿no? Hasta las próximas elecciones y tal. Así es. Es interesante, Ignacio, porque precisamente este discurso, este relato se ha apropiado de él las izquierdas, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? El de que los españoles hicieron un genocidio enorme. De hecho, se atreven a dar unos datos desorbitados, ¿no? De 20 millones de muertos de indígenas. Incluso la última vez que habló del tema Maduro, se atrevió a decir que incluso hasta 100 millones de muertes, ¿no? Por parte de los españoles. Y figúrate que si algo tenía la corona, lamentablemente, al igual que hoy, es que tenía muchos funcionarios
pero en este caso, en esa época sí eran eficientes, ¿no? Llevaban un control y un registro exhaustivo de todo. Y hay un dato que a mí me llama la atención, porque es que desde 1493 hasta 1600, es decir, 107 años después del descubrimiento de América, llegan a América precisamente 54.800 españoles. Entonces, claro, si tú te pones a hacer un cálculo, salieron a 2.000 y pico. Para matar a 20 millones solo, tenían que haber matado 1.095 indios los 365 días del año durante 50 años, ¿no? O sea, eran John Wick, más que a la triste y todo esto, eran John Wick. Efectivamente. O sea, y encima llegaban a todas las zonas del continente, etcétera, ¿no? O sea, un despropósito más. Sí es cierto, ¿no? Tampoco vamos a hacer aquí un blanqueamiento total. Efectivamente, pero que bueno, que sí se cometieron ciertas tropelías, pero bueno, también hay que situarlas dentro de un contexto histórico, y que realmente el indio en América no vivía tan mal como podía vivir cualquier español en la España continental, por ejemplo, en las minas de mercurio de Almadén, ¿no? Claro, es que ya que estamos con este tema y también que es usado pues en la misma línea, ¿no? La cuestión de la esclavitud negra con el Black Lives Matter y tal, si te pones a echar, parece como que los únicos esclavistas fueron los sureños estadounidenses, y los únicos esclavos eran los negros de las plantaciones, cuando en realidad la esclavitud es un fenómeno, por desgracia, ha sido universal, sí. Ha padecido tal. Si echamos números, el propio hombre blanco también ha sido esclavizado por otros hombres blancos, pero también el hombre negro ha sido esclavizado por el negro, que en este caso es lo de aquí se ve como estos de esta tribu son esclavizados por los propios mayas, además de una forma despiadada, que la película además lo muestra en toda su crudeza. Pero eso no le gustó a la gente, ¿no? Al final la película, que es también muy impactante, el final, ¿no? Cuando llega a la playa y ve los navíos españoles y aquellos desembarcando ahí, aquella figura quijotesca y tal, y él dice, bueno, esto es un nuevo comienzo. Lo puedes interpretar como que vamos a quitar a unos para poner a otros, ¿no? Y va a ser peor con los nuevos, pero también lo puedes interpretar como, bueno, verdaderamente fue un nuevo comienzo, en el sentido de que muchísimas de esas tribus que habían estado subyugadas se unieron a los españoles, es decir, apoyaron a los españoles en su conquista, porque les suponía una mayor libertad, aunque no fuera plena, pero les suponía una mayor libertad o una mejora con respecto vamos a decirlo así, al régimen anterior. Efectivamente, de hecho, bueno, la toma de Tenochtitlán por parte de Hernán Cortés no hubiese sido posible sin el apoyo de otras tribus indígenas, ¿no? De los lugareños. Efectivamente. Después, con respecto a si fue mejor ese nuevo comienzo, hombre, yo creo que con datos en la mano fue mucho mejor, ¿no? Hombre, y sobre todo si comparas con cómo fue la conquista por parte de ingleses, holandeses o demás, que diezmaron a la población. Efectivamente, y sobre todo porque, bueno, el modelo de conquista español, España como tal no crea, o Castilla en este caso, no creaba colonias, sino realmente pasaban a ser unas provincias de ultramar más. De hecho, incluso ligándolo con la película anterior de Robin Hood, en los virreinatos, no sé si lo sabes, se tenía menos carga impositiva que en la España, que en la Castilla continental. Entonces, bueno. Sí, pero bueno, está claro que el control de esta narrativa es súper importante, y creo que es como una meta comparación con lo que decía antes, ¿no? De cómo la clase gobernante, en este caso el emperador y tal, se vale de estos sacerdotes, de estos brujos, gurús, chamanes, todo lo que quieras llamar, pues para de alguna manera darle una justificación o una pátina de vamos a decirlo así, de seriedad sí, darle como una especie de sello de calidad a esa opinión,
Y hoy en día, si lo extrapolas, es lo mismo que hacen los gobernantes, es decir, utilizan, en este caso, no sacerdotes y chamanes, sino pues asesores, economistas ahí que te hacen ahí como unas gráficas y te dicen esto, si intervenimos aquí va a ser que tal, es como cuando ves ahí, ¿no? Si hacemos 18 sacrificios al dios y tal, tendremos buenas cosechas, ¿no? Y te lo justifican de esa manera y se les deifica, ¿no? Permíteme que haga siempre estas comparaciones con la actualidad, pero es que yo cuando veía ahí al sacerdote ese en Apocalipto y tal, no podía ver sino a Fernando Simón sobre la moto, ¿no? Con la chupa de cuero ahí y tal, en plan, ¿no? Se les deifica de esa manera y lo que diga esa persona, pues justifica cualquier acción de gobierno, en este caso bajo una pátina de ciencia, pero me dirás tú los resultados. Precisamente eso te iba a decir, ¿no? Es decir, cómo vendiéndolo a través de una narrativa, de un discurso de alguien supuestamente especialista, de un técnico, incluso se han aprovechado hasta para coartar libertades, ¿no? Ya llevamos 2 meses en los que nadie ha podido salir de la calle, nadie se ha cuestionado nada, precisamente por eso, por estar apoyado, fundamentado por supuestos expertos y supuestos técnicos en la materia. Sí, no, y es eso, en este caso ese sacrificio ritual, como esa catarsis colectiva y tal, es lo que veía yo aquí en los balcones o en la tele, ¿no? Con las canciones. Saliendo a aplaudir a las 8 de la tarde. Exacto, y mientras las cabezas ahí rodando, ¿no? Los muertos cayendo, vamos a decirlo así figuradamente, y bueno, la gente de algarabía y tal, ¿no? Efectivamente, una buena comparativa. Vamos a ver si me van a meter ahí junto con Mel Gibson en el saco de los... Así es. No, muy buena película, muy buena película. Muy recomendable, independientemente de la lectura que hagas de la misma, es un peliculón, te mantiene en tensión constante y las actuaciones son tremendas, la producción es tremenda. Ronaldinho es el protagonista, ¿no? A mí se me parecía mucho a Ronaldinho. La verdad que Mel Gibson, todas las películas que ha dirigido, o sea, sí. Ha hecho muy buenas películas, ¿no? Muy buenas películas. Es ahí, junto con Clint Eastwood, de los pocos que se atreven un poco a asomar la patita también y transgredir y no, bueno, y arriesgarse a ser criticados ahí por todo, ¿no? Efectivamente, en el caso de Mel Gibson, con un corte un poquito más conservador, ¿no? Podríamos decir. Sí, probablemente. Pero bueno, sí, pero que se sale de lo establecido. Tanto es así que ya te digo, fueron en plan, las críticas ante esta película no eran por la película en sí, sino porque tiraba un poco abajo ese mito, pero ni siquiera, no creo que sea una forma burda de hacerlo, sino bueno, se limita a narrarlo y luego cada uno que saque sus conclusiones, ¿no? En cualquier caso, muy, muy recomendada. No sé si tenemos algo más que comentar, aunque esta película da para muchísimas cosas, ya no solo a nivel de lo que hablamos aquí, sino a nivel cinematográfico, de producción. Es tremendo, la verdad. Los logros de esta película son tremendos. Yo me quedé impresionado. Hay unos cuantos documentales de cómo se hizo tal que también recomiendo que vean porque es alucinante la movilización tremenda de personas. Además, me encanta cómo, en este caso, una cosa tan capitalista, ¿no? Como es hacer una superproducción de cine, pues ayudó en su momento a mantener, a revitalizar y a dar trabajo a un montón de gente, en este caso de cosas artesanales, históricas, de bordados, de no sé cuánto, que te pones a ver los títulos de crédito y son todos, digamos, nombres españoles, vamos a llamarlo así, ¿no? La producción fue en México y demás. Cómo esta película que tanto critican hace más por la mejora de la vida de estas personas que 18 ensayos explicando, ¿no? lo malo que fue la conquista y que ahora lo que hay que pedir es reparaciones, a no sé a quién le van a pedir reparaciones ahora y tal, ¿no? Sí, una sola producción, toda se me dio la palabra, todo lo que la logística de esta superproducción ha hecho más por estas comunidades indígenas que a lo mejor 20 o 30 años de indigenismo. Exacto, y por preservar
el idioma y tal, porque ahora precisamente le ven una utilidad a esto. La mitad de los actores no son actores, es decir, son gente de allí y tal, que conocían el idioma. La niña esa la niña que hace la profecía, que la escena se te pone los pelos de punta, es una niña que vivía prácticamente en las mismas condiciones que se le ve en la película, así, en unas chozas y tal, y conocía este dialecto y tal, y bueno, gracias a esta película probablemente pudo poner en valor estas cosas y no, como dices tú, por 18.000 sí, exacto, o Evo Morales o el otro. Todos se apuntan al carro. Bueno, si te parece, vamos con la última de las películas, que es American Gangster, que es del 2007. También es Ridley Scott con Russell Crowe y también en este caso con Denzel Washington, aparte de un elenco fantástico de autores, que es una película sobre, bueno, basada en hechos reales, inspirada en hechos reales. Está muy ficcionalizada, de hecho, los propios protagonistas de la película, ¿no? Las propias personas a las que representa, pues dice que había mucho de novelización y tal, no es que haya sido así al pie de la letra, pero bueno, sí hay cosas que son reales, pero bueno, trata sobre el que se convirtiera en uno de los principales capos de los narcotraficantes, en este caso en Harlem, en Nueva York, pero en todo Estados Unidos, que tiene la curiosidad de que el tipo traía la droga directamente desde el proveedor, Denzel Washington, desde Camboya, creo que era que lo traía, bueno, no, desde Vietnam, sí, pero... Vietnam. Bueno, sí, creo que estaban en Camboya, luego lo llevaban a Vietnam, bueno, no sé muy bien cómo era la tal, pero bueno, Vietnam, y aprovechaba en los transportes militares, aprovechaba para traer la droga sin que pasara por ningún tipo de aduana ni nada de esto. Y el tipo podía vender, era un hombre de negocios que podía vender un mejor producto, el producto de máxima calidad al menor de los precios y todos los problemas que eso le supuso, ¿no? Si te parece, vamos a empezar con una de las escenas que creo que resume también el espíritu de la película perfectamente, y la vemos y luego la comentamos. De acuerdo, llámame luego. Inmigración, Hacienda, el FBI, no he conseguido sacarles nada. ¿Sabe? Creo que no quieren que nada cambie. Hay demasiada gente que vive de esto. Jueces, abogados, policías, políticos, funcionarios de prisión, agentes de la condicional. Si esa droga dejara de llegar, 100.000 personas se quedarían sin trabajo. Claro, esto no interesa cortar con esto porque vive mucha gente de esto, pero no habla de los narcotraficantes, no habla de jueces, policías, funcionarios. Es interesante porque realmente es así, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces, cada vez que tocamos el asunto de las drogas. Hay una estructura creada ante todo lo que es el negocio de las drogas que realmente a alguien le interesa el que se pueda legalizar o por lo menos regular las drogas, pues probablemente no. Y como yo pues te he comentado también otras veces, creo que incluso los menos interesados en que esto se haga son los propios traficantes. Claro, los propios narcotraficantes, claro. Efectivamente. ¿Por qué? Porque, bueno, son personas de una, entre comillas, dudosa moral, que les da igual... Dudosa no, porque se sabe que son bastante... que les da igual, pues, competir de una manera un tanto... violenta, vamos a decirlo así. Efectivamente. A mí de esa película me gustó mucho también la escena en la que Frank Lucas se reúne con Dominique Catano, el de la mafia de Kansas City, ¿no? Y le dice que bueno, oye, que realmente a lo que deberían llegar es a un monopolio, ¿no? A un cártel en el que fijar los precios de la droga y le pone el ejemplo de la leche, ¿no? Y encima se lo dice como no, unos precios razonables y tal. Sí, un precio justo, además habla de todo, era, ¿no? Como fijar el precio máximo de las mascarillas o el salario mínimo interprofesional y tal. Hablaba usaba el mismo argumento del gobierno. Sí, porque encima Frank Lucas le dice que bueno, pero es que mis clientes están satisfechos, ¿no? Porque claro, ellos están teniendo una heroína de una calidad espectacular a un precio
creo que por la mitad de lo que Sí, se sí. vendía en las Sí, calles. sí, pero tus clientes son unos yonkis de mierda, le dices. Sí, no, incluso dice, bueno, sí, los clientes están satisfechos, pero no tus competidores. O sea, Lo que no querían era competir, ¿no? De hecho, hay una escena al final que también es demoledora, cuando están ya hablando Frank Lucas y Richie, el policía, bueno, sí, Russell el Crowe, policía. y el tipo le dice, usted se ha ganado muchos enemigos y tal, pero no por lo que usted cree, dice, usted representa el progreso, un hombre negro que sale de la nada Sí. y destrona, ¿no? Compite con ellos e innova de tal manera que tal. Usted lo que odian es eso, es la competencia, el progreso, no es temas de rencillas de tal, de cual, sino ese es el meollo de la cuestión. Justo eso. Y después, bueno, en la película también se ven una serie de ejemplos de cómo precisamente la droga y el negocio de la droga y sobre todo el dinero, perdón, Ujú. termina corrompiendo pues a muchos funcionarios, ¿no? La policía que son porque ellos son de Newark, ¿verdad? De Nueva Jersey. De Nueva Jersey y estaba en Nueva York, eran los Y otros. Sí. estaban en Manhattan, que estaban pues untados hasta Que era impresionante, además, me encanta cómo te pintan cómo funciona, digamos, la mafia privada, que en este caso era la organización de Frank Lucas, y luego la mafia pública, que era todo el Estado y la policía y tal. Los tipos iban ahí a cobrar su mordida en cochazos, tal, les importaba un comino la seguridad ciudadana, eso tal. Ellos lo que era, además decía, mira, soy un agente especial, especial antidroga. Y resulta y eso fue verdad, después, a raíz de todo lo que cantó este tío, el Frank Lucas en la vida real. Que de hecho hay otra película que lo trata, que es Sérpico, la famosa Sérpico de Al Pacino, trata también sobre esta época. 3/4 partes del Departamento de Policía de Nueva York fue purgada por corrupción, es decir, eran 3/4 partes del departamento, ¿no? Y se financiaban de todas las mordidas, tal, y aparte que la droga desaparecía o el dinero lo confiscaban y a saber dónde se ha ido y tal. Y lo peor de todo es que eso se ha ido refinando, es decir, todo ese proceso que tal, la reacción no ha sido plantearse qué es lo que estamos haciendo mal en esta guerra contra las drogas, que es la propia guerra contra las drogas, sino decir, bueno, vamos a hacerlo legal, simplemente toda esta corrupción legalizarla de alguna manera, ¿no? Ahora se hace mediante cárceles privadas y cosas así, bueno, privadas con muchas comillas, pero cómo se sostiene precisamente la propia ilegalidad es la que genera todo este sobreprecio, toda esta violencia, toda esta marginalidad y todos estos beneficiados que son todos los funcionarios que caen por el camino, ¿no? Es curioso porque no solo estaba implicada la policía, sino el ejército. O sea, una institución que los americanos tienen como tan, sí, sí. O sea, tan, ¿no? Entre comillas, sagrada y demás. O sea, el ejército estaba metido hasta las trancas, puesto que la droga venía en los aviones que traían a los muertos de la guerra, ¿no? O sea, también además mencionan cómo probablemente fuera también una táctica del Vietcong en ese sentido, cómo habían convertido en heroinómanos a gran parte del ejército, a gran parte del personal del ejército destinado allí, ¿no? En Vietnam y tal, terminaban enganchados a la heroína pues por la accesibilidad que tenían allí y las posibilidades que tenían de hacerlo, y era también una forma de guerrilla contra el ejército en este caso, ¿no? De los Estados Unidos. Una especie de guerra del opio del siglo XX. Sí, es una pasada. Que también es verdad, fíjate cómo en los años 70, 80, 90, el grupo, digamos, el segmento poblacional negro de Estados Unidos era como las víctimas de la heroína, y ahora está habiendo un rebrote enorme en la población blanca, ¿no? Lo que llaman los white trash, los lumpenes, como diría Pablo Iglesias, de la sociedad blanca y tal, está viviendo ahora eso, y parece que eso no es problema y tal, ¿no? De hecho hay un documental en Netflix, ¿no? ¿Verdad? Que aborda ese tema. Me parece haberlo visto en la cartelera, pero no llegar realmente a verlo, pero sí he leído sobre el problema. Y aquí vuelve a salir en esta película y de fondo, como en todas estas películas, la figura, en este caso terrible en este sentido, de Nixon, de la guerra contra las drogas, y luego también hay que reconocerlo, Reagan, con este discurso sobre todo de la mujer, de Nancy Reagan, del no a las drogas y tal, que ha matado, esta guerra contra las drogas ha matado a más gente que las que haya podido matar o pudiera matar la propia droga, ¿no? Sí. Y me sorprende a mí cómo eso también, cuando vemos películas, antes como cuando te decía, vemos películas de la época medieval y tal, y
y nos echamos las manos a la cabeza porque le quitan una parte de las cosechas y ahora nos da igual. Pues a mí me pasa esto con lo del tema de la ley seca, ¿no? Cada vez que vemos películas de los años 20, la prohibición, la ley seca del alcohol, Al Capone y tal, como que todo el mundo lo tiene claro y luego cuando le dices, pero mira, es que con las drogas lo mismo, hay algo en la cabeza que le dice, no, pero es que las drogas no se puede, tal, porque tal, ese miedo a la libertad, ¿verdad? Efectivamente, se alarman con lo que ven en las películas cuando hablan sobre la ley seca, pero no lo extrapolan o no lo llegan a terminar de entender con la situación que tenemos actualmente con las drogas, ¿no? Sí, además fíjate, también esto culturalmente, cómo va influyendo. Fíjate, American Gangster es del 2007 y al final, en realidad en la película no te queda claro si hay un bueno o hay un malo, es decir, no es una película en ese sentido de buenos y malos, ¿no? Sin embargo, si te fijas, en los años 70, 80, 90, la mayoría de las producciones era en plan, el narcotraficante era el malo de la peli y el policía era el bueno y ya está, me explico. Aquí ahora ya la narrativa por lo menos ha ido cambiando en ese sentido. Sí, porque de hecho el personaje de Russell Crowe, del policía, es bastante... Juguete, un tipo sí, tal. aparte encima un tío que, bueno, de una forma un poco, ¿no? Que raya en la mala praxis, ¿no? La primera escena en la que sale él, Y la sobrepasa, de hecho. cuando entra en el apartamento a dejar una citación judicial, creo que es. Sí. Bueno, le da una paliza al tío. Sí, cuando el compañero aquel, el del bigotillo, se carga al camello y tal, y él lo saca de allí, es decir, que como policía dejaba mucho que hacer. Y ya te digo que la película parece ser que blanquea tanto a Frank Lucas, que era mucho peor que lo tal. Pero bueno, vamos a decir que están empatados en ese sentido. No tienes muy claro que haya un malo, un bueno y tal. Sin embargo, eso, si te vas atrás en las pelis, era el malo era el narcotraficante, malo, malísimo, y el policía era bueno, buenísimo, ¿no? Esto da una visión más, creo, más realista de la situación y todo ese trasfondo que hay detrás, que como que la gente, como dices tú, pues se alarman, pues porque también estamos condicionados, ¿no? Con ese mensaje, tal, el propio hecho de llamarlo guerra contra las drogas, ¿no? Porque hay algo en el ser humano que cuando tienes un enemigo y hay una guerra, algo ahí dentro de nosotros como que sale de dentro, ¿no? Y hasta el nombre yo creo que está elegido en eso, igual que cuando dicen la guerra contra el terror y tal, ¿no? En la propia nomenclatura. Despierta como un lado un poco más, entre comillas, por decirlo de alguna manera, animal, ¿no? En el humano. Exacto, algo ahí atávico y tal. Y lo decía el personaje también de Frank Lucas, dice, mira, me habéis detenido a mí, habéis detenido a toda mi red y tal, y la droga sigue estando en la calle, es decir, es que por mucho que confisques, esto no lo puedes parar. Ya son, creo, muchas décadas con muchísimos muertos, muchísimas vidas destrozadas, muchísima corrupción, muchísimo, en todos los sentidos, ¿no? Destrozada por la propia droga y destrozada por la guerra contra las drogas como para seguir insistiendo en esto, ¿no? En el caso de Frank Lucas, me parece que el director, lo que tú dices, ¿no? Quiere como darle le da al espectador una de cal y una de arena, porque bueno, sí te lo vende como una persona, por decirlo de alguna manera, un hombre de empresa, ¿verdad? Sí, de hecho, él cuando trae a sus hermanos y a sus primos, que los trae creo que es de Carolina del Norte, creo que los Carolina del Norte, y los lleva por primera vez a sus pisos, les dice, ¿no? Que él realmente lo que tiene es una empresa donde ha cuidado el mínimo detalle, desde el producto, la producción, o sea, te lo venden como un hombre de empresa, ¿no? Como un hombre respetable, etcétera, a no ser por el supuesto producto que vende, claro. y después las formas que usa, ¿no? A mí hay una escena que me parece brutal, que es cuando uno de los camellos que vendía droga para la persona... El personaje de Cuba Gooding Jr., dices tú. El que le dice, llama la mierda roja, tal. El de la llama la mierda roja, ¿no? No, ese no. O sea, Frank Lucas trabajaba para otra persona, ¿no? Que era Bumpy. Para Bumpy, efectivamente. Cuando Bumpy se muere, hay un tío como muy fanfarrón en el duelo. Luego se lo encuentra desayunando con sus hermanos. Y le pide la mordida y tal. Y se lo carga luego. Y además, lo mata delante de todo el mundo. Delante de todo el mundo. Entonces, es como, wow, un tío, sí, entre comillas, serio, respetable, con una empresa que funciona, con un producto de calidad, pero bueno, las maneras son
bastante crudas, ¿no? Claro, pero es por la propia marginalidad del negocio. Es decir, La propia naturaleza del negocio, efectivamente. claro, pero precisamente por esta limitación. Yo no veo guerras callejeras entre distribuidores de café, exacto, o de harina, o de aloe vera y tal, sino se produce por esto porque, oye, ya estás asumiendo, sabes que los riesgos que comporta, esos riesgos, vamos a decirlo así, artificiales que genera el Estado, son tantos que tienes que compensar eso de alguna manera y aparte ya, mira, ya, si ya estoy delinquiendo, ¿qué más me da, no? Es además esto que siempre hemos hablado también con el hecho de que si dice, no, a un pibillo lo pillan ahí vendiendo unos cogollitos en una esquina y le dicen, no, mira, las drogas son muy malas, te pueden destrozar la vida y lo que vamos a hacer es meterte en la cárcel para destrozarte la vida del todo y aparte rodeado de todos los peores criminales y tal, para que salgas además ya con un máster de criminalidad, porque además, total, ya como tienes antecedentes y ya estás metido en esta rueda, pues ya, mira, ya que... Entonces es como... esta sobrelegislación lo que hace es casi, digamos, convertir en criminales a tal sector de tanto sector de la población que llegas a eso, a criminalizar a una población entera. Creo que, si no me equivoco, el 80% algo así de los ocupantes del sistema penitenciario americano están relacionados con temas de drogas y además sin crímenes de sangre de por medio y tal. Es decir, que es una barbaridad como lo único que hace es generar presos, ¿no? Hay ciertos estados del país donde precisamente realmente que un policía te pille o te tranque a lo mejor metiéndote un chute de heroína ya es suficiente para que caigas en la cárcel, ¿no? Entonces, bueno. Pero ya ni siquiera eso. Es decir, hay estados en los que el mero hecho de tener parafernalias, es decir, el que tú tengas, no sé, una pipa de fumar o lo que sea, ya es motivo. De hecho, hay vídeos tremendos de cómo la DEA entra en casas, o el FBI o el que sea, ahora no recuerdo cuál de los departamentos es, entra en casas así en plan con patada en la puerta, incluso le pegan un tiro al perro de la casa y tal. Y ha llegado a darse casos tan locos de tener una no-knock door de esta, es decir, una no-knock order, que es como una orden en la que no hace falta tocar la puerta, equivocarse de casa, una persona totalmente inocente, la persona ve entrar gente armada en su casa de noche, estar armada y pegar un tiro, y ser condenado por el asesinato de un policía y tal, cuando en realidad es una legítima defensa, debería ser la legítima defensa como una casa, ¿no? Y como esto de la guerra contra las drogas omnibula a la gente de tal manera que parece que cualquier cosa está justificada, cualquier atropello está justificado con tal de acabar con esta lacra y tal, con la que por definición es que no vas a acabar nunca, es decir, aunque detengas a 10 Frank Lucas, no vas a dejar de encontrar tu dosis. No, la demanda no va a desaparecer. Exacto. Por arte de magia, porque por más leyes que se pongan al respecto, etcétera. Además, a mí me gusta mucho el ejemplo que tú pones de las cárceles, ¿no? Cómo es la ejemplificación más agresiva, más radical del Estado y, sin embargo, sigue habiendo droga dentro. Y donde más hay, ¿no? Y es creo que esta película también eso lo refleja perfectamente en la imagen en los policías corruptos que formaban parte del engranaje, es decir, la droga se movía gracias a ellos realmente, ¿no? Eran los que le proporcionaban, digamos, la protección, vamos a decirlo así, pero es como cuando el Estado te da una licencia para que operes con cualquier cosa, en este caso se lo daban ellos a título, vamos a decirlo, personal. A quien ellos consideraban. Exacto, pero al mejor postor, vamos a decirlo así, pero es tremendo ver este sector, vamos a decirlo así, desde verlo detrás de los bastidores, ¿no? Que esta película de alguna manera te lo muestra y tantas otras de este tema que, bueno, yo creo, siempre lo digo, no sé si soy ingenuo y tal, pero creo que uno de los grandes avances, así que podríamos decir, de la libertad en general, el próximo puede ser el tema de la despenalización de las drogas, me gustaría pensar, porque veo que es un discurso cada vez más transversal a todo tipo de ideologías políticas, ¿no? Es decir, hay cada vez más gente de cualquier lado del espectro que ve cómo esto de la guerra contra las drogas lo que está es causando más perjuicios que beneficios. Me gusta pensar que algún día se despenalizará, pero por otro lado es una fuente también de dinero y de poder tan grande que no creo que los estados tampoco estén dispuestos a dejarla pasar, ¿no? Y más con el surgimiento de estos narcoestados que ahora
también se están poniendo de moda, ¿no? Hablar de ellos. Sí, hombre, lo que hablamos al principio, una estructura tan grande creada alrededor de la ilegalización, que el volverla, o sea, el despenalizarla o crearlas dentro de un contexto así ilegal es complicado. Dejaría mucha gente en la calle, como decía Russell Crowe en la escena. Así es. Bueno, no sé si hay alguna pregunta del público, de los millones de audiencia que nos suelen acompañar. A ver si hay alguna película, algún comentario que se pueda seleccionar, algún tipo de pregunta, sugerencia, amenaza a los moderadores. Bueno, sí, pues. Bueno, sí, además, que con respecto, Basto siempre comenta una cosa que me parece muy interesante con respecto, sobre todo a los indios del norte, ¿no? Vamos a decirlo así, a los indios de las películas de indios y vaqueros, ¿no? Sí. Cómo se estructuraban de forma descentralizada, y era mucho más difícil acabar con esos ocupantes ahí, porque era mucho más descentralizada que estas de Sudamérica, que al tener estos imperios, pues una vez cortabas la cabeza ya era mucho más fácil controlarlos porque tenías todas las estructuras ya de control. Exacto, las estructuras de control ya las tenías, lo único que hacías era aprovecharlas. Ellos, pues al estar más descentralizados y vivir más libremente, fue más complicado. Tardaron mucho más tiempo en, vamos a decirlo así, erradicarlo, ¿no? Una de las ventajas de la descentralización también. Jorge, pues no sé si tendrás algo más que aportar a las películas. Ha sido un placer estar contigo. No, el placer ha sido mío. Gracias por la invitación. A ti y al Instituto Juan de Mariana por pensar en mí. Cuenta con que para la próxima temporada, para la segunda temporada, esto lo vamos a hacer como las series, así, ¿no? Por temporadas y tal. Lo que no sé si las enlazaremos unas con otras o habrá parón de verano. Por ahora, aquí sigo. No sé, mientras... Para no perder la costumbre. Pero vamos, para la segunda temporada ve pensando ya en otras 3 películas, ¿no? Perfecto. Nos ponemos a eso. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muy bien. Nos vemos el próximo domingo con 3 nuevas películas y un invitado nuevo. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao.